Entonces el día de hoy vamos a conocer cuáles son los métodos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales utilizando MATLAB y también Excel. De qué manera lo hacemos con cada uno. Siempre está el caso de que en Excel toma más tiempo, hay que hacer más cosas. Y el problema que tiene Excel es, como nosotros lo vimos en la presentación anterior, que lo tenemos que prácticamente ir haciendo el algoritmo que está implementado en el método de Newton-Raphson. Sacar cada una de las parciales, sacar, ¿verdad?, el jacobiano y hacer toda la multiplicación. Vamos a ver, creo que aquí alguien puso algo, ¿no? Ok, entonces vamos a pasarnos también a Excel para presentarles acá cómo lo vamos a ir haciendo, pero me gustaría que empecemos con MATLAB. Entonces les traje un ejemplo acá para que vean un sistema muy no lineal, de hecho, porque tenemos, imagínense, e elevado a la menos e elevado a la menos x más y va a ser igual a y por 1 más x al cuadrado, y la otra ecuación que debemos de resolver, x por coseno de y más y por seno de x es igual a 1/2. Imagínense, ¿verdad? Imagínense sacar las derivadas parciales de cada función con respecto a x y con respecto a y después sacar el jacobiano y todo eso, ¿verdad? Que sería bastante engorroso hacer todo ese procedimiento. Entonces yo les traigo acá la metodología que vamos a ir aplicando siempre. El paso cero, le damos así porque es lo antes de empezar a resolverlo, es que acuérdense que todas las ecuaciones las debemos de expresar igualadas a cero, toda la función, mandar todos los términos a un solo lado. Entonces lo que hacemos en este caso es pasar este término a la izquierda y este 1/2 a la izquierda. Pero también MATLAB interpreta, ¿verdad? Todas las variables se las asigna como un vector a la variable x, digamos. Nosotros vamos a tomar siempre esa terminología de utilizar x como nuestras variables. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, aparecieran 5 variables que va a ser a, b, c, d y e en un problema, nosotros le vamos a llamar x1, x2, x3, x4 y x5. Y vamos a ser consecuentes, ¿verdad? En este caso tenemos x y y, entonces les decimos que x va a ser x1 y y va a ser x2. En la sintaxis de MATLAB tenemos que ponerlo no como x1, sino como x entre paréntesis 1 y x entre paréntesis 2. Porque de esa manera él se refiere al vector x, donde van a estar las variables, que van a ser dos elementos. El primer elemento de x va a ser x, esta variable x, y el segundo elemento va a ser y. Entonces nosotros, haciendo todos esos dos pasos al mismo tiempo, mandamos a un solo lado de la ecuación, y donde iba x le ponemos x entre paréntesis 1, donde iba y le ponemos x entre paréntesis 2. Entonces eso fue lo que hicimos acá, hicimos ese cambio y tenemos ya nuestras ecuaciones expresadas en función de cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es el paso para ir resolviéndolo? Y esta es la antesala para que algo muy similar se aplica en sistemas de ecuaciones diferenciales, para que ustedes ya lo vayan manejando eso. Entonces vamos a abrir un nuevo archivo en el que vamos a trabajar acá, un nuevo programita, pero este va a ser una función. Acuérdense que yo en programación les dije que habían dos tipos de archivos básicos: los que nosotros programábamos como un script o como un programa abierto, y los que eran funciones que se ejecutan en dependencia, ¿verdad?, de una instrucción, un comando, y variables de entrada y variables de salida. Entonces vamos a crear una función. Para crear una función siempre se utiliza la palabra function al inicio, luego viene la variable, ¿verdad?, de salida, que es nuestra función, un nombre que va a tener nuestra función, y luego la variable de entrada. Entonces la variable de salida es f y la variable de entrada son todas las variables x. Yo les puse ejemplo
sistemas de ecuaciones no lineales, así le llamé yo. Entonces, vamos a crear, siempre la primera palabra debe ser function. Ustedes observan que cambia de color porque es una palabra reservada. Con ese comando nosotros creamos una función en MATLAB. Entonces, le ponemos F, luego pensamos en un nombre cualquiera. Entonces, le voy a llamar ejemplo 1 a este, ¿verdad? Ejemplo 1, y este sistema depende de la variable x. Ahora lo que tenemos que ingresar dentro de la función son las ecuaciones. Entonces esto lo vamos a hacer poniendo la primera ecuación como f1 que tenemos acá. Entonces, si se fijan, esto es el exponencial. Vamos a poner a un ladito. Acá tenemos las ecuaciones. Y aquí vamos a poner en el otro lado el editor. Ok, entonces acá tendríamos la primera ecuación. ¿Cómo lo vamos a poner en MATLAB? El exponencial se pone como x. Luego aquí viene otro exponencial menos x adentro. Y luego acá viene menos. Entonces aquí nosotros solo veamos aquí un detalle que quiero verificar si lo escribí. Sí, es menos, entre paréntesis, ahora viene x más y. Entonces sería x1 más x2. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar, volvemos a cerrar. Y esto, ¿verdad? Menos el otro término que sería y, que es menos x2, multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más x1 al cuadrado. Aquí me hace falta cerrar, no, ahí estamos. Le ponen punto y coma. Esa es la primera función. Miren que busqué funciones complicadas para que ustedes vean cómo implementarlo. Y la segunda función no lineal que comprende el sistema sería esta que tenemos acá, x1 por coseno de x2. Tengan cuidado porque si le hace falta un paréntesis o algo, les va a dar error. Más x2 por seno, acuérdense que el seno se escribe sin en inglés. x1, cerramos paréntesis, menos un medio. No le van a poner el igual a 0, deben de estar todas las funciones despejadas al final igualadas a 0. Entonces esto es lo que requiere el método, la función a un solo lado todos los términos. Entonces acá, si se fijan, lo que hicimos fue sustituir el x por x1 y el y por x2. Ahí ya las tenemos. Esta función, si se fijan, entonces va a comprender, esto es para que MATLAB entienda cuál es el sistema de ecuaciones que tiene la función. Y tiene dos ecuaciones, dos variables. Si se fijan, está x1, x2, por lo tanto precisamos dos ecuaciones que va a ser f1 y f2. Esta es la sintaxis que se va a implementar en cualquier caso. Guardamos esto. La función, recuerden que no se puede ejecutar per se, de tal manera que si ustedes le dan correr acá o guardar y correr, como hace esta, guardar y ejecutar, les va a dar un error. Lo va a dejar guardar, pero me va a decir error porque la función no se puede ejecutar desde acá como script. La función se ejecuta escribiendo el comando y colocando acá las variables. Entonces solo la guardamos. Yo le puse ejemplo 1, lo guardamos en nuestra carpeta de trabajo y minimizamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí ya hicimos el paso 1, crear una función en MATLAB con las ecuaciones. Entonces ya tenemos nuestra función con sus respectivas ecuaciones. Aquí está, ¿verdad?, la captura de pantalla. A esta yo le he llamado ejemplo sistema de ecuaciones no lineales. El nombre no importa, lo que importa es que este nombre, ¿verdad?, nosotros lo copiemos tal cual nosotros lo escribimos dentro de la función. La tienen que guardar con ese mismo nombre, recuerden.
El nombre que nosotros leemos acá a la función debe coincidir con el nombre del archivo como guardamos esa función, si no les va a dar un problema. Y recuerden que en los nombres de funciones no pueden ir espacios, y si ustedes la guardan con un espacio en blanco les va a dar problema también. Entonces son reglas básicas que aprendimos desde programación que ustedes deben de tomar en cuenta. Ahora, el siguiente paso, ese era el paso 1. Entonces el siguiente paso, una vez creada la función, es simplemente utilizar el comando fsolve. ¿Y cuál es la sintaxis? Esta que tenemos acá. Fx va a ser igual a fsolve, ponemos paréntesis, en arroba ponemos el nombre de la función que nosotros creamos, en este caso esta de acá, y luego separamos por coma y ponemos entre corchetes los valores iniciales. Si tenemos dos variables, que era x1 y x2, pues necesitamos dos números acá, dos valores iniciales. Si tuviéramos 3, 4 valores. Si ponemos un solo valor cuando son dos variables, nos va a mandar un error, nos va a decir que el vector no coincide con el número de variables. Ok, por eso es fácil identificar ese tipo de error. Pero si se fijan, miren lo que necesitamos: solo el nombre de la función y los valores iniciales. Entonces vamos a copiar, pero recuerden de que yo no le llamé ejemplos ENL, sino que en este caso, vamos a limpiar la pantalla, vamos a escribir fsolve, abrimos paréntesis, con el símbolo arroba, llamamos a la función dentro del solver, y yo le había puesto ejemplo 1, y luego la sintaxis es, ¿verdad?, separar con una coma y ponemos entre corchetes los valores iniciales. Le vamos a dejar 0 y 0 también, a ver qué tal. Y miren qué genial acá. Hemos resuelto, voy a abrir nuevamente las funciones. Se encontró una solución. Cuando le dice equation solve, es que encontró una solución con esos valores iniciales. Dice que el vector de la función es muy cercano a 0 y es más pequeño que la tolerancia de la función. De hecho, la tolerancia que él considera es una tolerancia más baja que la que nosotros utilizamos. Es bajísima esa tolerancia usualmente. Entonces podemos confiar en esta solución. Y el resultado aquí está. X, acuérdense que X era X1, es .35, 325, y X2 era y la solución es .60, 68. Entonces esos serían los valores que satisfacen estas dos ecuaciones no lineales. Y miren qué difícil sería sacar derivadas parciales de cada una de estas ecuaciones, sobre todo de esta, más que todo, ¿verdad?, porque está una exponencial dentro de una exponencial. Entonces, y otro término, sacar esa parcial sería algo más engorroso para tomar en cuenta, la regla de la cadena derivada y todo eso. Entonces aquí tendríamos este ejemplo. Ahora nosotros, ustedes si se acuerdan, hicimos uno en clase también. En la clase pasada pusimos un ejemplo, ya voy a mostrar cuál fue ese ejemplo. Era la conferencia 11, la de aquí. Aquí está, este sistema de ecuaciones que era x cuadrado más xy igual a 10 y y más 3xy cuadrado igual a 57. Entonces, aquí vimos el método de iteraciones sucesivas y vimos el método de Newton-Raphson, que resuelto según este método, ¿verdad?, después de varias iteraciones, los resultados deberían de ser x igual 2 y y igual 3. Acá tenemos el sistema. ¿Cómo lo haríamos entonces aquí en MATLAB? Creamos un nuevo archivo, le llamamos function. Ahora le ponemos igual f, va a ser igual. Y ahora en vez de ponerle ejemplo 1, le podemos llamar ejemplo 2. Y acá vendría, ¿verdad?, f de 1
La primera ecuación, vamos a poner acá nuevamente. Entonces sería x1 al cuadrado más x1 por x2 menos 10. Yo paso este 10 al otro lado para que quede igualada toda la función a 0. Le ponemos punto y coma. Y ahora sería x2, esta ecuación de abajo, x2 más 3 por x1 por x2 al cuadrado menos 57. Listo. Ahora guardamos nuestra función que sea con ese mismo nombre, ejemplo 2, no se lo cambio, ese nombre. Y ahora me voy a MATLAB, limpiamos la pantalla con CLC y ahora escribimos nuevamente el comando. Podemos subir un poquito. En vez de ser ejemplo 1 le ponemos ejemplo 2, le doy valores iniciales 0 y 0, a ver si converge. Entonces ya ven, en fracciones de segundo me da el resultado, x vale 2, y vale 3. Recuerden que este es el vector de todas las variables, la primera le dijimos que era x, la segunda es y, ahí lo tenemos. Ya se fijaron que es genial para resolver cualquier sistema este comando. Solo se requieren dos pasos prácticamente: crear una función que contenga las ecuaciones que nosotros necesitamos, poner simplemente la sintaxis, que la primera variable sea x1, la segunda x2, si apareciera una tercera variable como z, a esa le llamamos x3, y luego de que guardamos esa funcioncita dentro de nuestro espacio de trabajo, acá ejemplo 1, ejemplo 2, simplemente con fsolve, ¿verdad? Llamamos a la función, le ponemos los valores iniciales que querramos. Si le ponemos de repente un valor inicial, por ejemplo, vamos a probar con menos 1000 y con menos 1000, a ver si converge. Curiosamente converge también 2 y 3. Si no llegara a converger, ahí me va a mandar un error de que, no de hecho un error, sino un mensaje de que no se encontró una solución. Después él internamente tiene 400 iteraciones. Si ya después de 400, miren, dice que la suma de los valores de r cuadrado de los errores es 3 por 10 a la menos 18. Vamos a ver, la norma del gradiente es 6 por 10 a la menos 8. Entonces la tolerancia que él tome 1 por 10 a la menos 6. Entonces de hecho eso que nos está dando, miren con qué precisión, 3 por 10 a la menos 18. Es bastante grandísimo. Entonces ahí están, y son dos enteros, 2 y 3. Él nos diría si no converge, ¿verdad?, cuál es el problema, y dice, no, después de 400 iteraciones o de tanto, no iba a converger. Aquí el mensaje lo dice claro, se resolvió la ecuación. Vamos a limpiar la pantalla. Ya se fijaron que con solo dos pasos podemos resolver cualquier caso, pero esto, las bondades del solver de MATLAB van más allá, porque nosotros podemos llegar a hacer manualmente o con Excel, implementando este algoritmo de acá. Claro que tenemos que sacar manualmente todas las parciales, ojo con eso también, y hacer todo esto, que miren que no sería un paso corto hacer todo esto en Excel, porque tenemos que poner las fórmulas, primero sacar todas las parciales y después ir poniendo este por este menos este por este y todo ese rollo, y después de eso ir haciendo las iteraciones. Esta sería solo la primera iteración, después sustituimos de nuevo los valores y volvemos. Esto no se podría hacer si tuviéramos tres variables. Ya de hecho, un sistema de tres ecuaciones, tres variables no lineales, ya no se puede hacer esto, porque esto, aún viéndose complejo, está para dos ecuaciones y dos variables. Yo les explicaba que ya para tres ecuaciones, tres variables, esto se me haría como que escalaría bastante. Si esto es como resolver una matriz de 2 por 2, imagínense ahora cuántas ecuaciones aparecerían para resolver una de 3 por 3. Se hace grandísimo. Por lo menos tres términos más como es. Entonces no lo vamos a poder hacer.
Para eso tenemos MATLAB. Entonces yo les busqué un libro especialmente para ello, que especializado en sistemas no lineales y optimización para el ingeniero químico. Miren que lo busqué lo más aplicado posible a nosotros. Entonces vamos a ver un problemita de ese a continuación con 4 ecuaciones y 4 variables para que vean las aplicaciones. Entonces, bueno, creo que al poner pantalla completa creo que no lo van a lograr ver ustedes. So, voy a regresar acá. Sí, no sé por qué al poner la presentación parece que no les estaba compartiendo, no sé qué fue lo que ocurrió. Ahora sí. Entonces, este fue el resultado. Antes le había llamado fun a la función, entonces esto depende de como ustedes le llamen. Este fue el resultado de estas dos ecuaciones complejas que teníamos acá. Esto es lo que nos da. Recuerden que en el vector una X y el otro Y. Entonces vamos a ver este ejemplo de acá. Encuentre la solución al sistema de ecuaciones no lineales. El ejemplo que les busqué dentro de este libro, es de la página, vamos a ver cuál página era. Aquí lo había puesto. 296. Está en la página 296. Aquí está. Entonces dice tamaño crítico de un reactor nuclear. Algunas personas, ¿verdad? Gladstone y Sessions en 1967 hicieron una descripción con ciertas suposiciones y simplificaciones de un sistema no lineal de ecuaciones que se precisa para calcular el tamaño crítico de un reactor nuclear. Entonces aquí están las condiciones. Si el radio es mayor, el valor absoluto de radio es mayor o igual, que 1, entonces la expresión de la densidad, en este caso no sé si es ρ en función del radio, no sé si es la densidad crítica tal vez. Ellos no dan mayor descripción de estas ecuaciones, solo te lo plantean. Aquí sería interesante conocer el trasfondo físico y químico de dónde salen estas ecuaciones, ¿verdad? Pero en este caso dice que si el radio es menor que 1, menor o igual a 1, entonces la ecuación que utilizaríamos sería esta de acá. Pero lo interesante surge de acá. Tenemos unas expresiones para calcular 3 R1, R2 y R3 que dependen de la variable B mayúscula. Y luego tenemos 4, estas son las 4 funciones de hecho que nosotros vamos a considerar para resolver. Si se fijan, cada una de las funciones depende de 4 variables: Φ1, Φ2, Φ3. De hecho creo que es no es la letra griega, Si1, Si2, Si3 y B mayúscula. Entonces acá aparece R1 y R1 depende de B. Por eso es que ahí está la dependencia de B. Entonces tenemos 4 variables y 4 ecuaciones. Sugieren que nosotros asumamos un valor inicial para Si1, Si2, Si3 y B de 0. Aquí están las 4 ecuaciones. Imagínense qué complejo sería, ni siquiera pudiéramos aplicar Newton-Raphson nosotros para este caso. Entonces, ¿cómo lo haríamos en MATLAB? Vamos a pasarnos para acá. Les busqué un ejemplo algo complejo que tuviera alguna aplicación en ingeniería química. Entonces aquí tenemos todas las ecuaciones y vamos a pasarnos a MATLAB para ver cómo lo haríamos. Vamos a crear un nuevo script. Entonces le damos siempre con function, ¿verdad? F va a ser igual, le podemos poner lo voy a llamar R nuclear, pues, para el radio nuclear, y esta va a depender de X. Entonces X, a ver, vamos a poner aquí la función 1,
Acuérdense que son 4 funciones. Función 2. Pocas veces se les va a presentar este tipo de problemas en que tengan que resolver sistemas de ecuaciones no lineales porque miren el grado de complejidad. Y además son para aplicaciones muy específicas. Ya después les voy a mostrar algunos problemas en los que puede surgir esto. En ingeniería química, por eso busqué ese libro. Pero es poco usual. Sin embargo, lo van a tener para resolver cualquier sistema desde los 2×2 hasta los 4×4, 5×5, hasta... Hay un ejemplo de 10 variables y 10 ecuaciones que les voy a mostrar después. Entonces, vamos a poner acá, recuerden, donde aparezca psi1 va a ser x1, psi2, x2, psi3, x3 y b va a ser x4. Entonces, lo primero que tenemos que poner antes de las ecuaciones son estas variables, ¿verdad? R mayúscula tiene que ser acá. R1 va a ser igual. Le vamos a llamar ρ o le llamamos D. Vamos a llamar D. Multiplicado por B entre 0.1245. R2. $0.1558 y R3 sería $0.2372. Ok, ahora vamos a escribir estas 4 ecuaciones de acá. Estas ya están igualadas a 0, es decir, toda la función depende y están todos los términos ahí separaditos, entonces las podemos escribir como tal. Entonces viene menos psi1, entonces sería menos x1, le sumamos 0.575 por R1. Acuérdense que R1 depende de B, entonces ahí a la expresión él la va a tomar en cuenta, no hay que sustituirla, por eso la escribí antes. 0.1245 menos 0.0706 por R1. Listo. Entonces este es un solo término en el numerador, no hay problema, lo podemos dejar así, no es necesario el paréntesis. Se lo vamos a poner solo para que vean cuál es numerador y cuál es denominador. Y similarmente vamos a hacer la segunda ecuación, x2 más 0.326 más 0.0327 por x1. Y esto va multiplicado por R2. Sin embargo, todo eso, como todo eso va dividido, entonces le vamos a poner otro paréntesis, dividido entre 0.1558 menos 0.1388 por R2. Acuérdense de ponerle punto y coma al final. La tercera es menos x3 más, en un paréntesis, 0.099 más 0.0108 por x1 más 0.0107 por x2. Todo esto va multiplicado por R3, pero voy a abrir otro paréntesis y todo eso va dividido entre, abrimos paréntesis, 0.2372 menos 0.2268 por R3. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y ahora solo nos queda la última ecuación. Aquí le puse F minúscula, tengan cuidado, debe ser F mayúscula. O sea, esta letra tiene que coincidir con las de acá. Si le quieren llamar a la función, qué sé yo, ¿verdad?, con la letra W mayúscula, pues tienen que ponerle acá también la misma letra. Para ser consecuentes y siguiendo la terminología de F para función y X para las variables, siempre todos los casos los podemos dejar así como estamos trabajando. 0.0254 por x1 sería acá, más 0.0111 por x2 más 0.149 por x3.
Listo. Ya tendríamos nuestros valores ahí. Guardamos, la función se llama R nuclear, acuérdense de eso. Y nos vamos ahora a MATLAB y le ponemos, ¿verdad? X va a ser igual a fsolve arroba, ponemos el nombre de la función que era R nuclear y luego el vector de valores iniciales. Nos sugieren que pongamos 0 para las 4 variables. Hay un detalle sí que me va a dar aquí que no he puesto, chicos, antes de ejecutar eso, antes de que se me olvide, que no he puesto los valores que está por acá, esto que teníamos acá, R, ¿verdad? Entonces la vamos a poner acá. Dice if, si el valor absoluto de R es mayor que 1, ponerlo así, entonces D, que le puse a ρ, que yo asumo que es relacionado con la densidad, aunque no estoy seguro porque a veces como ρ se relaciona con la R en letra griega, puede ser el radio crítico ρ. Entonces le vamos a poner ρ va a ser igual al arco tangente de R dividido entre R. Eso es lo que dice acá. Es lo mismo en MATLAB, arco tangente, que a tan, así igual se escribe. Else, si no, en este caso D, vamos a poner esto para la derecha, para la izquierda, perdón. Entonces D sería igual a 1 menos R al cuadrado multiplicado por 1/3 menos 0.2 por R al cuadrado. Ponemos esa condición y le ponemos end. Sin embargo, para que se resuelva tengo que dar un valor a R, entonces vamos a poner acá, asumir un valor de 1 inicialmente. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 4 ecuaciones, 4 variables que serían las que yo no conozco, B, X1, bueno, aquí tengo un problema, le puse B y ya había dicho que B era X4, se me había olvidado eso, ¿verdad? X4, entonces vamos a sustituir donde aparezca B, tiene que ir X4. Si no hacemos eso, MATLAB me va a mandar el error, no se ha definido la variable B. Ok, entonces, claro, aquí no se la voy a poner acá inicialmente y ya tenemos todo. Entonces volvemos y ahora sí ejecutamos nuestro programa y ven que encuentra la solución. Este sería el valor para psi1, psi2, psi3 y B. Entonces acá tendríamos la solución. Miren qué complejo es el problema, pero encuentra la solución para psi1, psi2, psi3 y B. ¿De dónde vamos a encontrar el radio crítico? De aquí, de B, ¿verdad? Entonces sustituimos y de ahí podemos despejar ρ. Pero aquí estos son 3 radios aparentemente, chicos. Este es radio 1, radio 2 y radio 3. Vienen a ser estos 3. Entonces acá nosotros podemos copiar, de hecho, toda esta expresión, la pegamos y bueno, la variable de dice no se ha definido porque está dentro de la función. Entonces esto tendríamos que luego evaluarlo. Ahora vamos a copiar solo esto porque ya hemos asumido. Este sería el valor de R1 y de ahí despejamos pues lo que sería el radio crítico. Porque eso está relacionado con ese tipo de problemas. Acá lo importante es el método numérico, ahora lo que nos interesa. Resolvimos el sistema, 4 variables, 4 ecuaciones. Acuérdense que yo tenía un problemita que lo visualicé al final, que yo le había puesto B mayúscula acá, ¿verdad? Y yo lo que dije es que tenemos que tener cuidado
y que vamos a definir esta como mi x1, este x2, x3 y que b iba a ser x4. Por lo tanto, donde apareciera esta letra tenía que poner eso. ¿Qué hubiera pasado si yo lo dejaba como b? Ya sea una o las tres que tenía. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar la función. B, no se ha definido la función o variable b. Ahí está el problema. Entonces, claro, ahora ya sé que tenía ese error, regresamos, guardamos y ahora sí me da la solución. Entonces, esta sería la solución de este problema, y aquí tendríamos todas las si 1, si 2. ¿Qué significa cada una de estas letras griegas? Si 1, si 2 y si 3. Eso no lo sé porque no me da más detalles del problema. Esto es un problema muy específico de reactores nucleares, entonces cada una de estas cosas tiene un significado físico y químico. Algunas de estas expresiones tal vez ya se sustituyó, ¿verdad? En función del tipo de reactor, del material que utilizan en la fisión nuclear y todos esos detalles, pero a fin de cuentas todo esto, ¿verdad? Lo que implica es que al resolver el método encontrar qué son cada uno de ellos, y con esto seguramente aquí ni siquiera te explica cómo vas a sacar el radio crítico, ¿verdad? Pero este es un problema ya avanzadito, pero lo que me llamó la atención es que he aplicado ingeniería química y por eso se los busqué, y que tiene 4 ecuaciones y 4 variables, por eso se los quise implementar. ¿Qué les ha parecido entonces esta técnica y este comando en MATLAB, chicos, para resolver cualquier, ya sea sistemas de ecuaciones, incluso desde una sola ecuación no lineal hasta sistemas de ecuaciones no lineales? ¿Qué opinan? Les voy a buscar otros ejemplos para mientras. ¿Qué habrá pasado? Están como un poco callados, pero... Bien, entonces aquí hay varios tipos de ejemplos. Miren este caso, qué curioso. 10 ecuaciones, 10 incógnitas. Claro, pero acá aparecen pocas, pero ahí están las 10 variables. X1, X10, X2, X3, X4, X5, X6. Aparecen de forma distinta. Pero esto, aunque ustedes lo vean así, es un término no lineal. Aunque aparentemente este X4 está elevado a la 1 y el X5 a la 1. Pero como estas dos variables se están multiplicando entre sí, de hecho estas tres variables entre sí ya es un término no lineal. Estas dos se están multiplicando entre sí, ya es un término no lineal. Esto no se puede expresar como una matriz, porque las matrices que lo expresamos en los sistemas de ecuaciones lineales era cuando estaba la variable con un coeficiente solita y elevada a la 1. Entonces esto sería interesante que nosotros lo hiciéramos. Ya saben que aquí le van a llamar x entre paréntesis 1, x entre paréntesis 10, poner las 10 funciones, le dan un valor inicial a cada variable y que se los resuelva. Entonces es un caso curioso, ¿verdad? Hay 10 ecuaciones, 10 variables. Se volvería algo totalmente sacar el jacobiano de eso, ¿verdad? Prácticamente no lo vamos a estar haciendo nunca. Es como resolver en una expresión, buscar una expresión para resolver una matriz de 10 por 10, no se puede. Entonces aquí solo bastante teoría y más ejemplos. Hay bastantes ejemplos de estos casos de reactores. Había uno por acá que lo van a ver en reactores. Hay una aplicación para encontrar los múltiples estados de un reactor CSTR. Por aquí está. Esta es una aplicación de intercambio de calor con un horno. Nada más que aquí meten datos matriciales, ¿verdad? Entonces vamos a ver para acá. Cálculo de equilibrio químico. Aquí está esto interesante. Tenemos 6 ecuaciones y 6 variables y se quiere calcular el equilibrio. Acá el problema que tenemos es que una de las constantes es demasiado alta comparada con las demás. Entonces el sistema está mal condicionado. Si hacemos esto en método numérico en la parte, ¿verdad?,
lo tratáramos de ver como una matriz, el condicional me haría demasiado, aunque no tiene una expresión idéntica en forma matricial, porque ya aquí hay dos variables multiplicadas entre sí, pero siempre que ustedes vean que hay números muy pequeños y números demasiado grandes en las ecuaciones, se les vuelve algo muy mal condicionado. Aquí le llaman very unbalanced, o sea, muy desbalanceado con respecto a los otros términos. Entonces aquí el método numérico tiene que ser cuidadoso, porque cuando esto ocurre, era darle tal vez, porque esta función fsolve tiene opciones, y entre las opciones vuelve a poner de que sea robusto, que sea cuidadoso para que no se te disparen en los cálculos cuando ocurren estos números muy grandes y no te vaya a diverger, ¿verdad? La solución. Entonces, de hecho es un método de prueba de qué tan bueno, de qué tan robusto es el método numérico que estás aplicando. Este es un test también con estas ecuaciones. Vos le das un valor a R y él para sacar cuáles son los parámetros. Pero la otra que encontré como aplicación en ingeniería química es esta: soluciones múltiples de un CSTR. Aquí tenés varias ecuaciones, A se convierte en B, B se convierte en C, pero también ocurre una reacción en paralelo que A se convierte en D. Entonces, aquí están las ecuaciones y luego está la que se resuelva, pues aquí ya la aplicación. Entonces, son casos, ¿verdad? No tiene muchas aplicaciones los sistemas de ecuaciones no lineales, o es decir, son muy complejos en sí, pero sí tienen en ingeniería química unas cuantas aplicaciones. Usualmente lo que vamos a encontrar tal vez sean dos ecuaciones con dos variables no lineales. Entonces ya saben que en eso, en cualquiera de los casos, lo pueden hacer acá mismo, siempre con este comando, de la manera más sencilla. Entonces yo por eso preferí, como MATLAB se extrapola para hacer cualquier tipo de sistema, ya sea de una sola ecuación hasta más, por eso preferí enseñarles esta herramienta a ustedes. Ok, entonces espero que les haya gustado esto y que les haya parecido interesante la función fsolve. Quieren conocer más de ella, siempre pueden poner help y la función, y aquí te dice, ahora te explica más o menos. Claro, no está demasiado detallado. Lo que sí les digo, que tienen que crear un archivo adicional como lo que hicimos en formato función, para meter ahí todos los sistemas de ecuaciones, y luego a mi parecer es bastante sencillo de llamar la función, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? X igual fsolve, ponemos con arroba el nombre de la función y luego solo los valores iniciales que le estamos dando, ¿verdad? Entonces, si se fijan, rapidísima, y en casi todos los casos, de hecho que estuvimos viendo, convergió, aunque le diéramos valores iniciales distintos. Entonces es bastante bueno, bastante robusto este comando. Si lo quisiéramos hacer para una sola ecuación, claro que lo va a hacer, ¿verdad? Sería de hecho más sencillo, como el ejemplo que estuvimos viendo, cualquiera de los ejemplos, aunque antes tuvimos la ecuación ahí tendríamos que tenerla en el caso del volumen, esta, la de Van der Waals, esta ecuación. Entonces igual le llamaríamos function f, va a ser igual. De hecho, para hacer el cambio, como aquí es v la que estamos utilizando, le voy a poner depende de v, y es una sola función, f de 1 igual. Entonces aquí vamos a poner toda la expresión, v1 al cubo menos 41.4537 por v1 al cuadrado. Voy a ponerlo acá para ponerlo bien. Lo que les quiero decir aquí, que no necesariamente tiene que ser x, ustedes le pueden llamar con la variable que es, pero ser consecuente. Aquí solo tenemos una variable, entonces le vamos a llamar b1 a todas, más
3.592 por B1 menos 0.15327. Ahí está. Entonces le ponemos punto y coma. Yo le puse Van der Waals a todo, lo guardamos y simplemente ejecutamos acá. V sería igual fsolve escribimos bien exactamente como escribimos la función y le ponemos un solo valor inicial. Digamos que le vamos a poner un volumen de 10 pues. Y como pueden observar, este era el resultado del volumen 4.0578. Se sirve para una sola ecuación como para sistema. Te resuelve ahí cualquier ecuación. ¿Qué pasa si nosotros, como es una sola ecuación, queremos obviar este paso y no estar, bueno, es una sola ecuación, ¿para qué estar haciendo un script que la contenga y todo? Bueno, ¿cómo sería la mecánica si nosotros queremos escribir aquí la función? Entonces, acá le decimos que va a ser una función que depende solo de tal variable de v y luego escribimos a continuación la función. Acá tendríamos que poner, creo que el 1 no es necesario en este caso, si se fijan aquí lo resuelve igual. Entonces hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Que nosotros le ponemos el nombre que le guardamos la función. Si es un sistema de ecuaciones, yo les sugiero que lo hagan siempre como lo hemos estado haciendo por separado. Si es una sola ecuación, pues ustedes lo pueden hacer. Le dicen depende de la variable v o depende de la variable x y ponen a continuación la función. Vamos a ver si le quito este b1, a ver si no hay error. Como es una sola variable, también se los resuelve. Aquí le quité el b1. Le dicen esto significa que depende de x para MATLAB. Depende de v, perdón, depende de esta variable. Lo mismo pasaría si yo le intercambio v por x, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo depende de x y la variable aparece ahí, x. Ahí está. Entonces yo le puse v aquí, por eso me vuelve a dar v, entonces x, ahí está. Entonces, si es una sola función no lineal, ustedes pueden poner la función. ¿Se acuerdan que también nosotros hicimos una que era x cuadrado menos seno de x? Entonces vamos a poner esa de ahí, x cuadrado menos seno de x, y ahí está. Esta es la solución. La otra solución es 0. Entonces si le ponemos el punto muy cercano a 0, por ejemplo menos 0.5, ven que el resultado es prácticamente 0. Entonces la solución es 0, tiene dos raíces, en 0 y en 0.8767. Entonces dependiendo del valor inicial, sí te va a converger a un valor o al otro. Pero fsolve te puede servir para cualquier función de una sola variable que sea no lineal que querrás resolver, pero también para cualquier sistema de ecuaciones no lineales, que es un caso más complejo, que tiene aplicaciones muy específicas, pero de repente se lo pueden encontrar en alguna clase en futuro, en una maestría, en un doctorado. Entonces ya van a tener esta herramienta para resolver estos casos muy complejos, porque ya para más de 2 ecuaciones, los libros de análisis numérico de hecho les cubren 2 ecuaciones, 2 variables con el método Newton-Raphson, que que estamos viendo, que se puede hacer despejarlo así, pero cuando ya tuviera 3 ecuaciones y 3 variables, no lo puedes hacer por este método, así como está planteado, porque estas expresiones surgen de la forma matricial de 2 ecuaciones, y si la solución matricial es así de compleja para dos variables y 2 ecuaciones, o sea una matriz de 2 por 2, ahora imagínense cómo sería para una matriz de 3 por 3, de 4 por 4. No lo vamos a hacer así. Para eso están estas herramientas, y por eso yo decidí enseñarles con MATLAB, para que de una vez ustedes lo apliquen, sea el caso que sea, de 10 por D si lo quieren hacer, perfecto, también lo pueden hacer. Entonces acá eso es solo aprender cómo utilizar este comando, y en eso nos centramos el día de hoy. Entonces le agradezco mucho su atención. Nos vamos a estar viendo en
futuras clases, pues para ya la próxima unidad vamos a tratar, tal vez diría yo, de las 4 técnicas más interesantes que hay, o más, algunas de las más populares en análisis numérico, que son interpolación de funciones, regresión de funciones o de datos, ¿verdad? Regresión, de derivada numérica e integración numérica, y tienen aplicaciones muy importantes, son pilares en muchos otros problemas.